Bien, vamos a retomar algunos conceptos que habíamos visto en la clase anterior, que son las partículas que componen el átomo, las partículas elementales que componen el átomo. ¿Se acuerdan? El átomo estaba constituido por un núcleo y una parte externa, una carcasa externa, ¿sí? El núcleo está constituido por protones y neutrones. Allí encontramos esos dos tipos de partículas elementales, y alrededor del núcleo encontramos los electrones en algún lugar, ¿sí? O en lo que resta del átomo, que no es núcleo, es donde se encuentran los electrones, el espacio donde se encuentran los electrones, ¿sí? Aquí están descritas en este cuadro las propiedades que tienen cada una de estas partículas elementales, ¿sí? En la masa, en donde nosotros podemos ver claramente con respecto a la masa que el electrón tiene una masa realmente mucho más chica que el protón y que el neutrón, ¿sí? Son prácticamente 3 órdenes de magnitud de diferencia, ¿sí? Lo que les decía, la masa del protón, fíjense, comparado con la masa del electrón, es 1853 veces más chica la masa del electrón que del protón. O dicho de otra manera, la masa del protón es 1853 veces más grande que la masa del electrón. Eso significa aproximadamente 2000 veces más grande que la masa del protón. Eso significa básicamente que la masa del electrón prácticamente no tiene ningún peso en lo que es la masa del átomo. Fíjense ustedes que a fines prácticos, la masa del protón y la masa del neutrón son prácticamente idénticas. Y de hecho así las vamos a tomar, como que son idénticas, ¿sí? En unidades de masa atómica, que ya vamos a ver más adelante qué es lo que es, ¿sí? Se puede ver claramente eso que yo les decía, que tanto la masa del protón como la masa del neutrón se toma unitaria, y la masa del electrón prácticamente no se va a tener en cuenta debido a que es mucho más chica que la de estas dos partículas que están en el núcleo. Esto último lo que nos dice es que la masa del átomo está contenida prácticamente 100% en el núcleo, que como los electrones, ¿sí? Prácticamente no tienen masa, la masa y en el núcleo tenemos los protones y los neutrones, y estos son los más pesados dentro de las partículas elementales. Eso significa que en el núcleo tenemos absolutamente toda la masa que tiene el átomo. En cuanto a la carga eléctrica, fíjense ustedes que el electrón, ¿sí?, tiene una carga eléctrica de 1.6 por 10 a la menos 19, en donde esas son coulombios, en donde esa carga es negativa, mientras que el protón tiene una magnitud idéntica, pero de carga positiva, y el neutrón no tiene carga. Eso con respecto al átomo, que nos dice que en el núcleo, en donde tenemos protones y neutrones, va a tener carga positiva, o sea, el núcleo contiene toda la carga positiva que tiene el átomo. Y esta carga positiva va a estar contrarrestada por la carga negativa proveniente de los electrones que se encuentran alrededor del núcleo, ¿sí? Fíjense que las cargas relativas, que es como nosotros las vamos a contar, ¿sí?, son una carga negativa para el electrón y una carga positiva para el protón. Los neutrones, obviamente, como les dije anteriormente, no tienen carga. Si nosotros ahora miramos cómo es el átomo en cuanto a la estructura, fíjense en que ahí el título dice una estructura vacía. ¿Por qué dice que es una estructura vacía? Porque en realidad el núcleo en volumen ocupa una porción muy pequeña del átomo, ¿sí? Y en el núcleo nosotros habíamos dicho que teníamos toda la masa, ¿sí?, del átomo. O sea que prácticamente la masa del átomo, o sea, la masa total del átomo, está contenida en una porción muy chiquita, que es la del núcleo. Si ustedes se fijan, ¿sí?, para este ejemplo que yo les puse aquí, el átomo tiene 2 por 10 a la menos 10 metros, ¿sí?, y el núcleo tiene 5 por 10 a la menos 15. O sea, estamos hablando prácticamente de 5 órdenes de magnitud de diferencia, ¿sí? El ejemplo que siempre se da de un campo de fútbol, o sea, de una cancha de fútbol, si la cancha de fútbol fuera el volumen que ocupa total del átomo, ¿sí?, el núcleo ocuparía una cabeza de alfiler, ¿sí?
La relación, sí, es aproximadamente 40.000. ¿Eso qué significa? Si yo hago la relación entre estos dos tamaños que les daba recién, me está diciendo que el tamaño del átomo en sí es 40.000 veces más grande que el del núcleo. ¿Sí? Eso me está diciendo de que el núcleo, en realidad, como les decía al principio, es una porción muy pequeña, ocupa un volumen muy pequeño de lo que es el átomo. Y hay que tener en cuenta que allí está toda la masa del átomo. ¿Sí? Eso es realmente sorprendente. Vayamos un poco más hacia lo que es la descripción del átomo en función de estas tres partículas. ¿Sí? Ya vimos que estas tres partículas, de estas tres partículas, dos de ellas tienen carga. ¿Sí? El protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa. ¿Sí? Si nosotros hablamos de átomos neutros, o sea, átomos que no tienen carga eléctrica, ¿sí? Por definición, el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. ¿Sí? Como ya habíamos visto, ¿sí? El número de protones me determina la naturaleza del átomo. O sea que si yo sé cuál es el número de protones que tiene un átomo, automáticamente sé de qué átomo de la tabla periódica yo estoy hablando. Porque cada átomo tiene un número determinado y característico de protones, que de hecho es idéntico o es igual al número atómico, ¿sí? Que aparece en la tabla periódica. O sea que si estamos hablando de átomo neutro, el número de protones, ¿sí? Tiene que sí o sí ser igual al número de electrones, porque dijimos, los protones son los que tienen carga positiva, los electrones son los que tienen carga negativa, y por lo tanto, ¿sí? Para balancear esa carga, tienen que ser iguales. Veamos cómo se simboliza un átomo, o cuál es su representación simbólica en el caso de un átomo neutro. X es el símbolo del elemento, ¿sí? Ese que aparece en la tabla periódica. Z es el número atómico, y como les decía recién, es quien viene determinado por el número de protones que tiene cada átomo y que es característico para cada átomo en particular. ¿Sí? Por ejemplo, el carbono tiene un Z igual a 6, significa que tiene 6 protones en el núcleo, o mejor dicho, todo átomo que tiene 6 protones en el núcleo es carbono. El A es el número másico, o sea, es la masa de ese átomo. ¿Sí? Es esa magnitud que representa la masa de ese átomo. Y por lo que decíamos recién, la masa es la que está contenida en el núcleo, y las dos partículas que están contenidas en el núcleo son los protones y los neutrones. O sea que la masa del átomo viene dada por el número de protones más el número de neutrones, como aparece aquí a la derecha. Veamos un ejemplo. ¿Sí? El cloro es un átomo que, si nosotros lo buscamos en la tabla periódica, tiene un Z, o sea, un número atómico de 17. ¿Sí? Y un número másico de 35 en este caso. ¿Sí? Estamos hablando del isótopo 35. Ya vamos a ver de qué significa eso del isótopo. Pero asumamos ahora de que el número másico vale 35. Entonces, lo que yo les decía, si el Z vale 17, eso me está diciendo que mi átomo tiene 17 protones, ¿sí? 17 protones. Luego, como se trata de un átomo neutro, ¿sí? El número de electrones tiene que ser idéntico al número de protones, y por lo tanto el número de electrones, ¿sí? También será 17. Ahora, el número másico es 35, y el número másico dijimos que venía dado por la sumatoria de los protones más los neutrones, ¿sí? Entonces, si yo al número másico total, que es lo que pesa el átomo, ¿sí? Lo que pesa el núcleo, le quito el número de protones, o le resto el número de protones, lo que me queda es la masa debido a los neutrones, ¿sí? Aquí hay un error, pero después lo vamos a corregir, ¿sí? No, perdón, está bien. Si al número atómico le resto el número másico le resto el número atómico, lo que me queda es el número de neutrones, y eso en este caso me da 18. ¿Sí?
Entonces, en este caso, para repasar, 17, que es el número atómico, me determina el número de protones. Como se trata de un átomo neutro que no tiene carga eléctrica neta, el número de electrones tiene que ser igual al número de protones, y el número de neutrones viene simplemente de restar a la masa total que tiene el núcleo, que está constituido por protones y neutrones, restarle a esa masa del núcleo el número de protones, y eso me va a dar la masa, o el número, perdón, de neutrones. Veamos qué pasa si ahora esos átomos los cargamos. ¿Cómo podemos cargar un átomo? Bueno, un átomo puede tener carga agregándole electrones o quitándole electrones, ¿sí? Veamos, por ejemplo, qué pasa si nosotros le agregamos a un átomo neutro un electrón, ¿sí? Teníamos un átomo que tenía un protón, un electrón, y le agregamos un electrón extra. Lo que nosotros pasamos a tener es un átomo que tiene, en este caso, en este ejemplo, 2 electrones y un único protón. Si nosotros teníamos un átomo neutro, significaba que teníamos la misma cantidad de protones y de electrones. Si ahora le agregamos un electrón, el número de electrones sí o sí va a ser mayor que el número de protones. ¿En cuánto va a ser mayor? ¿Cuánto mayor va a ser? Bueno, de eso va a depender en el número de electrones extra que nosotros le estemos agregando. Si como en este caso le agregamos un electrón extra, vamos a tener una carga negativa. O sea, el átomo va a estar cargado con una carga negativa, ¿sí? Cuando los átomos tienen carga negativa se llaman aniones. O sea, todo átomo que tiene carga negativa es porque ha recibido un electrón o ha ganado un electrón, ¿sí? Y todo átomo que tiene carga negativa se llama anión. Veamos un ejemplo con el anión cloruro. Esta sería la representación simbólica que tiene el anión cloruro. Bueno, veamos qué pasa con esas partículas elementales. Sí, habíamos dicho el número atómico era 17 y por lo tanto el número de protones va a ser 17. En este caso, como el átomo ya no es neutro, si fuera neutro tendría 17 electrones, pero como ya no es neutro, tiene un electrón de más, que es el que me está marcando acá con signo negativo, ¿sí? Tiene un electrón extra, ¿sí? Por eso tengo un símbolo negativo ahí arriba, ¿sí? Voy a tener un electrón de más, entonces a los 17 electrones que tendría el átomo neutro, le tengo que agregar este electrón que ganó el átomo. Entonces, a los 17 más 1, en este caso, ¿sí? Nos da 18 electrones, o sea que el número de electrones que tiene el anión cloruro es de 18. Uno más que si fuese un átomo neutro, para tener en cuenta ese electrón de más que ganó. Luego el número de neutrones va a ser exactamente el mismo que vimos anteriormente, porque en realidad el núcleo no ha cambiado, lo único que hicimos fue agregarle un electrón, así que si yo hago la cuenta, 35 menos 17, o sea, 35 que es el número másico, menos 17 que es el número atómico o el número de protones, eso me va a dar el número de neutrones. Fíjense que ustedes, al agregarle electrones, en realidad le están agregando una partícula que prácticamente tiene una masa despreciable comparado con lo que es el resto de partículas que componen el átomo. Con lo cual, los iones tienen prácticamente la misma masa que tiene el átomo neutro. ¿Se entiende? Veamos qué pasa si yo ahora parto también de un átomo neutro, pero en lugar de agregarle electrones, le quito un electrón. Por ejemplo, en este caso habíamos arrancado con un átomo que tenía 3 electrones, 3 protones, o sea, era neutro. Le quitamos un electrón y por lo tanto ahora nos queda que el número de protones va a ser más grande que el número de electrones, o dicho de otra manera, que el número de electrones va a ser más chico que el número de protones. Por lo tanto, la carga neta va a ser positiva, ¿sí? Si le quitamos un electrón y teníamos un átomo neutro, lo que ahora vamos a tener es un átomo que va a estar cargado con una carga positiva. ¿Estamos? Esos átomos que tienen carga positiva se los llama cationes, o sea, son iones. Los iones pueden ser positivos, ¿sí? Y se llaman aniones, o los iones pueden ser negativos y se llaman cationes. Veamos, por ejemplo, el ejemplo del sodio, ¿sí? Tenemos aquí la representación simbólica. Fíjense que ahora aparece a la derecha arriba una carga positiva.
Si ese signo positivo nos dice cuántos electrones tiene, cuántos electrones perdió ese átomo. En este caso, como perdió solamente uno, aparece la carga positiva, si no debería aparecer la carga positiva indicando al costado con un número cuántas cargas positivas tiene. O sea, en este caso, como tiene uno, el uno no se pone. ¿Sí? Fijémonos nuevamente qué pasa con las partículas elementales en este guión. ¿Sí? El número atómico, el que aparece abajo, a la izquierda, ¿sí? Es 11. Eso significa que tiene 11 protones este átomo. Luego, como se trata de un átomo que no es neutro, si fuera neutro tendría 11 electrones, pero como no es neutro, perdió un electrón, entonces en lugar de 11 va a tener, ¿sí? 10 electrones, ¿sí? Porque perdió uno, como les decía anteriormente. Luego el número másico es 23, si le restamos los 11 protones, nos va a dar el número de neutrones, y eso me da, ¿sí? 12. ¿Estamos? Entonces, el ion sodio, o el catión sodio, tiene 11 protones, 10 electrones y 12 neutrones. Veamos nosotros ahora qué es lo que ocurre con la masa del átomo. Si nosotros observamos bien la tabla periódica, hagamos un zoom aquí, vamos a notar algunas cuestiones. Uno, ¿qué esperaría? En el caso del hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Vemos que tiene una masa aquí arriba de 1.008. Y eso es bastante extraño. ¿Por qué tiene una masa que vale 1.008 y no vale 1? O un número entero. Porque uno esperaría que valiera un número entero de acuerdo a lo que vimos recién. La masa viene dada por el número de protones y el número de neutrones, y todos valen 1 en unidades de masa atómica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es que tengo valores fraccionarios? Fíjense, bueno, acá estrictamente hablando en el hidrógeno, fíjense que hay un intervalo de valores, en algunos casos es así, lo mismo pasa para el litio, ¿sí? Si bien el que se utiliza es 6,94, en realidad hay un intervalo de valores allí reportados. El berilio vale 9.01, pero fíjense, ninguno es un número entero. Fíjense en el caso del magnesio. El caso del magnesio es bastante raro. Fíjense que vale 24,3. O sea, ni siquiera, porque los anteriores son casi un valor de número entero. Pero en el caso del magnesio, ni siquiera está cerca de un número entero. Es claramente una fracción. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación para eso? Porque eso pasa en todos los casos. Fíjense que pasa absolutamente en todos los casos. Nunca el número, el peso atómico o la masa atómica es un número entero. La razón de eso es porque en realidad los átomos no son todos iguales como había dicho la teoría atómica de Dalton. ¿Se acuerdan que Dalton había dicho que los átomos de un mismo elemento eran iguales, sí, en muchas características, sí, y entre esas características, una de las que eran iguales era la masa? Bueno, la realidad es que los átomos de un mismo elemento, o sea que tienen exactamente el mismo número atómico, el mismo número de protones en el núcleo, ¿sí? No todos tienen la misma masa, ¿sí? Hay algunos que siendo el mismo elemento, o sea, teniendo el mismo número atómico, tienen distinto valor de número másico, o sea, pesan distinto. A estos átomos entre sí se les dice que son isótopos. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más emblemático y el que siempre se da como ejemplo, pero no es el único, de hecho, prácticamente todos los átomos tienen isótopos, unos muy pocos no tienen isótopos, o sea, prácticamente todos los átomos que nosotros vemos en la tabla periódica tienen isótopos. El hidrógeno es un caso de ello. Existe el protio, que es el más común. Fíjense, abajo de todo está la abundancia relativa, en este caso el 99.985% de los átomos de hidrógeno que existen sobre la Tierra, sí, se llaman protio, o sea, tienen un número atómico de 1, como tiene que tener si se llama hidrógeno, pero aparte el número másico también vale 1. ¿Sí? Hay otros,
en menor proporción, que en lugar de tener un número másico de 1, tienen un número másico de 2. Eso es solamente el 0,015% de los átomos de hidrógeno que existen, ¿sí? Si yo agarro una muestra de átomos de hidrógeno, ¿sí? Cualquiera, de cualquier lugar, lo que yo voy a encontrar son isótopos del hidrógeno en esta proporción que yo les estoy contando. Sí, en una proporción realmente muy baja, sí, en cantidad de trazas, fíjense que es de alrededor de 10 a la menos 15%, ¿sí? Encontramos el isótopo más pesado del hidrógeno que se llama tritio, ¿sí? Este tiene un número, número másico de 3. Fíjense la característica que tienen estos isótopos, tienen igual número atómico, porque si no, no se le llamarían hidrógeno. Para llamarse hidrógeno, el Z tiene que valer 1. Y tienen distinto número másico, 1, 2 y 3 respectivamente. Y eso es bastante extraño porque, por ejemplo, el deuterio pesa el doble que el protio, el tritio pesa el triple que el tritio, eso es bastante particular en el caso del hidrógeno, ¿sí? Fijémonos, por ejemplo, ¿cuántos protones tiene el protio? El protio tiene únicamente en el núcleo un protón. ¿Y cuántos neutrones tiene? Bueno, si pesa 1, no puede tener ningún neutrón. O sea, ¿se acuerdan cómo calculábamos el número de neutrones? Al número másico le restamos el número atómico y eso nos daba la cantidad de protones y eso nos decía qué cantidad de neutrones nosotros teníamos. El protio no tiene neutrones. O sea, el átomo de hidrógeno que hay en mayor proporción sobre la Tierra, que se llama protio, no tiene neutrones en el núcleo. Está constituido simplemente por un protón en el núcleo y un electrón, ¿sí? El deuterio, fíjense ustedes que como pesa 2, tiene un protón y un neutrón. Y el tritio, obviamente, tiene un protón y 2 neutrones para llegar a tener un número básico de 3. Otro ejemplo muy característico, muy particular y que se lo utiliza mucho, es el del carbono. El carbono 14 ustedes habrán escuchado que se utiliza mucho para hacer dataciones, ¿sí? En realidad el carbono 12 y el carbono 13 son estables y el 14 es radioactivo. Tarda muchísimo en miles de años digamos, en descomponerse. Fíjense cómo es el núcleo, ¿sí?, de los átomos estos de carbono. El de carbono 12, ¿sí?, tiene 6 protones, 6 neutrones. El de carbono 13 tiene 6 protones y tiene un neutrón más, tiene 7 neutrones, y un neutrón más que el del carbono 12, decía. Y en el caso del carbono 14 tiene 2 neutrones extra en el núcleo. O sea, esas son las representaciones que tienen cada isótopo del carbono, ¿sí? El carbono 12 tiene un número atómico de 6, el número másico es de 12. Fíjense que el carbono 12 es el más abundante, ¿sí? Es el 98.93% de los átomos de carbono que existe, que uno puede encontrar sobre la Tierra, son carbono 12, el 1% son carbono 13, y fíjense que en una proporción realmente muy, muy baja, encontramos el carbono 14, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez a la situación de por qué, ¿sí?, la masa en el caso del hidrógeno que habíamos visto anteriormente, ¿sí?, no vale 1, ¿sí? No vale 1 porque en realidad en una muestra de hidrógeno yo tengo las 3 especies, ¿sí? Entonces va a ser un poquito más de 1. Lo que yo voy a tener que tener en cuenta es la masa atómica promedio. Ya vamos a ver cómo funciona eso, ¿sí? La primera pregunta que uno se podría hacer es realmente cómo es que nosotros podemos medir o determinar cuál es la masa de un átomo, ¿sí? La masa de un átomo obviamente se puede medir experimentalmente, pero nosotros no tenemos ninguna balanza, digamos, que nos permita pesar, ¿sí?, unidades de átomos,
¿sí? Yo podría pesar muchos átomos, pero no puedo pesar un único átomo. Para ello existe, sí, un instrumento que se llama un espectrómetro de masa, que lo que permite es determinar de manera realmente muy precisa la masa de distintos átomos, o sea, la masa de los átomos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Tenemos cloro, ¿sí? El cloro el cloro tiene realmente dos isótopos, que son la mayor parte de los átomos de cloro, tiene más, pero los que están en mayor proporción son el cloro 35 y el cloro 37, ¿sí? Entonces, si nosotros, ¿cómo funciona este equipo? Este equipo realmente funciona de una manera muy parecida a lo que nosotros habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando Thomson descubre el electrón? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? En un tubo de rayos catódicos aplica una diferencia de potencial, o sea, aplica un campo electromagnético, y ese campo electromagnético como desviaba en cierta manera las partículas que se movían a una determinada velocidad que tenían carga negativa. ¿Sí? Si nosotros colocamos una muestra de cloro, ¿sí? Esa muestra de cloro va a ser una mezcla de cloro 37 y cloro 35, ¿sí? Lo pasamos por una precámara que lo que hace básicamente con energía es disociar estas moléculas de cloro en átomos de cloro, átomos individuales de cloro. Fíjense que el cloro existe como una molécula diatómica. Lo que ocurre aquí es que esa molécula diatómica se rompe y quedan átomos individuales. Ahora esos átomos individuales se los carga, ¿sí? Básicamente se generan cationes, se le arranca un electrón, ¿sí? Entonces esas partículas cargadas ahora pueden ser aceleradas. Para poder ser aceleradas por un campo electromagnético, ¿sí? Que es como se las acelera, esas partículas tienen que tener carga. Si en el caso del electrón era fácil porque ya estaba cargado, pero estas partículas no tenían carga, entonces hay que cargarlas. Entonces lo que yo tengo después de esta cámara de disociación y ionización es una región en donde esos iones son acelerados, luego se les aplica un campo electromagnético y van a ser desviados de acuerdo a su relación carga-masa. Como la masa es la misma porque son cationes cargados a los que han perdido un electrón, o sea que tienen una carga positiva, lo que nosotros vamos a hacer es poder diferenciar y poder medir cuál es la masa del cloro 37 y del cloro 35. Supongas que yo no sé cuántos isótopos tiene el cloro, lo que yo voy a encontrar, sí, en el espectro de masas después, son dos tipos de cloro. Uno que tiene masa 35 y el otro que tiene masa 37. La altura relativa de estas barritas que se ven acá nos va a estar diciendo cuál es la proporción en la que se encuentran esos átomos. Bueno, esto simplemente para que ustedes entiendan de que existe un instrumento que nos permite medir masa y que lo permite hacer con o sea, de una manera muy precisa, de una manera muy eficiente. También no únicamente nos permite obtener las masas, sino que también nos permite obtener en qué proporciones se encuentran una con respecto a la otra. ¿Sí? Sabido eso, ¿sí? Por ejemplo, el cloro se encuentra en esta proporción, ¿sí? Nosotros lo pasamos por el espectrómetro de masa, medimos y vemos que el 75.78% es cloro 35 porque determinamos que la masa era 35, y que solamente el 24.22% es cloro 37. Entonces, en realidad, ¿cuál es la masa del cloro? Si nosotros vamos a la tabla periódica, nos vamos a encontrar que el cloro tiene una masa de 35.5 aproximadamente. ¿Sí? La pregunta es ¿por qué es 35.5? Y no es 35 ni es 37. Porque en realidad en una muestra de cloro yo voy a tener la mezcla de los dos. En un 75% cloro 35 y en un 25% cloro 37, más o menos. Sí, 76-24 en realidad, está más cerca. Entonces, para tener en cuenta eso de que yo voy a tener una mezcla, no tengo ninguno de los dos isótopos puros, ¿sí? Lo que yo voy a obtener es un peso atómico promedio y ese es el que aparece en la tabla periódica y por eso es que no es un número entero. Hay que tener en cuenta todos los isótopos posibles que tiene ese elemento, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula realmente muy fácil, ¿sí? Se saca para cada isótopo cuál es la abundancia relativa, para eso se divide la abundancia del isótopo dividido 100, eso me da el porcentaje relativo de abundancia de ese isótopo y se lo multiplica por la masa de ese isótopo.
¿sí? Y así se suman, se hace la suma para cada uno de los isótopos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del cloro, ¿sí? 75.78% es la abundancia isotópica del cloro 35, entonces 75.78% dividido 100, ¿sí? Eso me va a dar el porcentaje relativo, ¿sí? Multiplicado por 35, más 24.22 dividido 100 por 37, que es la abundancia relativa multiplicada por la masa del isótopo de cloro 37. Eso me da, cuando yo hago la cuenta, 35.4844, que es el valor que le puede llegar a aparecer con alguna variación a ustedes en la tabla periódica. ¿Sí? O sea, 35.4844 unidades de masa atómica, UMAC, ¿sí? Que ya vamos a ver de qué se trata, cómo se define esa magnitud, es lo que pesa un átomo de cloro, ¿sí? Aquí tenemos el cloro cuánto pesa, ¿sí? Según la tabla periódica que yo tengo. Bien, las masas atómicas que se obtienen, digamos, por el espectrómetro de masa siguen siendo masas relativas, ¿sí? Son masas relativas. Por lo tanto, hay que transformar, si nosotros queremos obtener valores de masa absoluta, hay que usar un valor de referencia, ¿sí? Y los químicos, para obtener ese valor de referencia, ¿sí? De manera arbitraria, decidieron que iban a utilizar el átomo de carbono 12. O sea, el átomo de carbono 12, o sea, al isótopo de carbono 12, lo iban a utilizar como valor de referencia de masa. Iban a decir que un átomo de carbono 12 pesa 12 unidades de masa atómica. Eso es lo que es la UMA que aparece allí, ¿sí? Y es un valor completamente arbitrario, ¿sí? Entonces, a todos los valores que se obtienen del espectrómetro de masa, se los relaciona o se lo va a comparar con cuánto pesa un átomo de carbono 12. Básicamente, el átomo de carbono 12 es el que se utiliza para calibrar, digamos, el espectrómetro de masas, ¿sí? O sea, cuánto pesa una UMA o cuánto vale una UMA es la masa de un átomo de carbono 12 dividido 6. El problema que nosotros tenemos, que en los laboratorios normales lo que nosotros tenemos son balanzas, ¿sí? Que miden en gramos, en kilos, pero utilizan, digamos, como unidad de medida el sistema internacional, aquellas que pertenecen al sistema internacional de medidas. Entonces, ¿cuánto pesa un átomo de carbono 12 en unidades de kilogramo? Bueno, experimentalmente se obtiene que 12 UMAS, ¿sí? Son 1.66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Como ven, es un valor realmente muy chiquito. Uno no podría pesar con una balanza, digamos, o sea, balanza convencional, por más buena que sea, ¿sí? 1.66 por día a la menos 24 gramos. Nosotros podemos llegar, digamos, no sé, 5 unidades después del gramo. Es lo que nosotros, una balanza excelente del laboratorio puede llegar a ver, muy lejos del valor de un átomo de carbono 12. ¿Sí? Veamos cómo realmente se hace esto. Supongamos que nosotros queremos saber cuál es la masa que tiene el deuterio, ¿sí? El isótopo del hidrógeno con número másico de 2, ¿sí? ¿Cuánto pesa en gramos? O en la unidad del Sistema Internacional de Medida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que medirlo en el espectrómetro de masa. El espectrómetro de masa ya dijimos que tiene calibrado como una UMA, ¿sí? La 12ª parte de un átomo de carbono 12. ¿Sí? Entonces lo que encontramos, ¿sí? Que la relación de masa, que es lo que nosotros podemos obtener en el espectrómetro de masa entre un átomo de hidrógeno y la del carbono 12, es que un átomo o sea, que un átomo de deuterio, perdón, dividido la masa de un átomo de carbono 12 es de 1.167842. O sea que para calcular cuál sería la masa del
deuterio comparada con la masa de carbono, ¿sí? Este es el valor experimental que se obtiene la masa de hidrógeno dividido la masa de carbono 12. La multiplicamos en unidades de UMA por la masa de carbono 12, y lo que obtenemos, ¿sí?, es cuánto pesa el deuterio. O sea, el deuterio pesa 2.104104 unidades de masa atómica. Eso es lo que pesa el deuterio en realidad, relativo a la masa de carbono 12. O sea, el carbono 12 pesa 12 UMAS, el deuterio pesa 2.104104 UMAS. ¿Sí? El resto de los elementos, o sea, se le puede calcular la masa de una manera bastante parecida. ¿Sí? Veamos el mol, que es la unidad de cantidad de materia en el Sistema Internacional de Medidas. ¿Se acuerdan cuando lo vimos al principio de este curso? Dijimos que la unidad de la cantidad de materia era el mol. ¿Sí? En ese momento lo habíamos definido, vamos a repasar un poco cómo era eso. ¿Sí? ¿Cómo se define el mol? Bueno, es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos haya en 12 gramos de carbono 12. ¿Sí? O sea, está definido de nuevo en función de la masa del número de átomos de carbono 12. O sea, un mol de átomos de carbono 12 pesa 12 gramos y experimentalmente se puede obtener que tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. El mol en realidad es un número, ¿sí? De la misma manera que una docena son 12 unidades, un par son 2 unidades, un mol son 6,02 por 10 a la 23 unidades. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, el número es un poco más grande, pero en realidad con 6,02 uno puede utilizarlo para la mayor parte de los cálculos sin tener demasiado error. Lo importante de esto es que, por cómo está definido, la masa de un átomo de cualquier elemento medido en unidades de masa atómica es numéricamente igual, o sea, tiene el mismo valor numérico, ¿sí?, que la masa de un mol, ahora en gramos, de ese mismo elemento. ¿Sí? O sea, si yo tengo que la masa de un átomo de carbono 12 es 12 UMAS, o sea, un átomo de carbono 12 pesa 12 UMAS, un átomo. Un mol de átomo de carbono 12 pesa 12 gramos. El valor numérico es el mismo, siempre 12. ¿Sí? Solo que cuando estoy hablando de átomos, no puedo hablar de gramos porque es un número muy chiquito, entonces me refiero a eso como unidades de masa atómica, ¿sí?, que es como se mide en realidad. Y cuando yo tengo un mol, o sea, un mol ya habíamos visto que es un número muy grande, 6,02 por 10 a la 23, es un número muy grande, habíamos hecho una cuenta así muy rápida y nos habíamos dado cuenta de que si nosotros queríamos leer un libro, sí, que tenía un mol de páginas, y teníamos la capacidad de leer una página por segundo durante 24 horas, los 365 días del año, o sea, no comíamos, no hacíamos otra cosa que leer el libro a un ritmo de una página por segundo, necesitábamos unos cientos de vidas, ¿sí?, para poder terminar de leerlo. Es un número muy, muy, muy grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, una molécula de agua pesa 18 UMAS, ¿sí? Un mol de moléculas de agua, que es una cantidad de agua que yo puedo medir en el laboratorio, que puedo tener en el laboratorio, ¿sí?, va a pesar 18 gramos. O sea, si yo agarro 18 gramos de agua, yo sé que adentro que la cantidad de agua, o sea, la cantidad de moléculas de agua que están contenidas en esos 18 gramos son 6,02 por 10 a la 23 y no necesito contarlas, ¿sí? Yo sé que esa es así, esa es la relación, ¿sí? Entonces, ¿cuántos átomos hay en un mol de cualquier elemento? 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuántas moléculas hay en un mol de cualquier elemento? No importa, siempre que sea un mol es 6,02 por 10 a la 23, solo que ahora se trata de moléculas, ¿sí? Siempre que sea un mol, no importa de qué cosa sea,
lo que yo voy a tener es 6,02 por 10 a la 23 unidades de esa cosa que sea. Si yo estoy hablando de cuántas páginas tiene un libro que tiene un mol de páginas, el libro ese va a tener 6,02 por 10 a la 23 páginas, ¿sí? Ya vimos que no existe, no hay tanto papel en este mundo para eso, ¿sí? Lo que está representado aquí abajo son simplemente algunos elementos, ¿sí? Como el zinc, el carbono, el magnesio, el cobre, el azufre, el silicio, ¿sí? Un mol de cada uno de ellos, ¿sí? Fíjense, el carbono son 12 gramos de carbono. Si yo peso 12 gramos de carbono, lo que tengo son realmente un mol de átomos de carbono. Fíjense que son todas cantidades que son manejables, que yo las puedo utilizar y las puedo trabajar en el laboratorio. Fíjense en el cobre, sí, es un alambre, es una cantidad macroscópica. Yo puedo trabajar con esa cantidad de material y puedo saber cuántos átomos hay allí. Yo sé que en cada una de estas muestras que están aquí abajo, en cada caso hay 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? 6,02 por 10 a la 23 átomos. Bien. Vamos a